Voy a tener que bajar el micrófono. No he crecido como Pierre tanto. Buenas noches a todos y todas, honorables miembros de la mesa del Presidium, respetados invitados especiales, compañeros y compañeras del espacio de la Academia, apreciable público presente. Es para mí un gran honor estar ante ustedes y exponer en esta 90ª Cátedra Alejandro Serrano Caldera mis consideraciones y aportes al pensamiento actual nicaragüenses. Y en estas históricas circunstancias vincularlo a lo que ha demostrado en la teoría y en la praxis el maestro Alejandro Serrano Caldera, el humanismo consecuente. Este día también, por otra razón muy especial, y esto me lo pidió el doctor Alejandro Serrano Caldera, que no lo olvidara, de recordar al más grande de los ciudadanos que ha tenido Nicaragua, nuestro héroe nacional Augusto C. Sandino, que un 21 de febrero de 1934, a los 38 años de edad, fuera asesinado y al mismo tiempo entrando a la inmortalidad. Estoy acá con la gran satisfacción de encontrarnos en lo que llamó nuestro poeta universal Rubén Darío la ciudad de las flores. Masaya, por lo que agradezco infinitamente a los honorables coordinadores de la Cátedra Serrano Caldera, Eduardo Solórzano y José Antonio Peraza, que con mucho esfuerzo han hecho toda esta labor por muchos años, al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y a la sede de la Universidad Humanista de Masaya, que no dudó un solo momento en hacer esta gran labor, y como se había dicho, por primera vez la cátedra sale de la capital de Nicaragua y redundantemente está en la pequeña patria, como decía Peraza, del maestro Serrano Caldera. Trataré de cumplir con el tiempo que me ha recomendado con su militar y disciplina el maestro José Antonio Peraza, y en este espacio me remitiré al análisis y a la exposición de lo que considero académica y cívicamente describir al Alejandro Serrano Caldera, el humanista. Aclaro por verdad histórica que no soy el primero en definir al maestro Serrano Caldera como un humanista. Ya el connotado escritor y literato Edwin Silva, el 15 de febrero del año 2003, en el histórico documento Esbozo de la historia de las ideas y el pensamiento político de Nicaragua, siglo XX, definió a las siguientes grandes personalidades de esta manera: Mariano Fiallo Gil, el humanismo beligerante; Pablo Antonio Cuadra, el humanismo cristiano; Jaime Pérez Alonso, el humanismo libertario; y Alejandro Serrano Caldera, el humanismo ético. El humanismo no es fácil definirlo, y peor aún asumirlo como una teoría exacta y con dimensión. El humanismo es primeramente una práctica cotidiana y una filosofía para alimentar la teoría del conocimiento. Así lo defino yo. Y Alejandro Serrano Caldera, en el desarrollo histórico de América Latina y Nicaragua, desafiante y seguro en este contexto, presenta su teoría filosófica. No solamente para el análisis, va más allá. Plantea soluciones concretas. Para ello hace uso del estudio y la cientificidad y elementos que suscribe a la realidad, y a partir de esa unión propone alternativas.
su primera obra, su desarrollo, dependencia y universidad en el año 1971 ya lo define dentro de un humanismo consecuente. No por casualidad, la reconocida escritora y filósofa argentina Fernanda Weigel le ha retratado como el intelectual militante. Su vida intelectual, académica y de función pública ha estado siempre sí y solo sí al aporte y suma de esfuerzos y consensos para lograr mejores índices de desarrollo de nuestro país, en América Latina y, sobre todo, en su representación en las Naciones Unidas para la comunidad mundial. El humanista no teme a las teorías, al contrario, trata de interpretar y aplicar lo mejor que se encuentra en ellas. Y Serrano Caldera hace de la crítica filosófica e intelectual un postulado de ponderación. La mejor evidencia de esto está en su obra La permanencia de Carlos Marx, en 1983. Qué gratificante hubiese sido que tantos teóricos autoproclamados marxistas se hubieran abocado a la lectura crítica y científica de esta obra. Así hoy día no estarían anquilosados en modelos obsoletos y excluyentes. Como mencionó en algún momento Tomás Borges, la revolución sandinista fue un proyecto enredado que confundió a las masas, muchas veces ignorando las inquietudes populares. ¿Cuánto hubiera servido leer la interpretación humanista del marxismo realizada por el maestro Serrano Caldera para darse cuenta que la praxis debe alimentarse de la experiencia del pueblo y a partir de eso generar la teoría siempre en movimiento dialéctico? Siendo un funcionario público de primer orden, ocupando la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, asumió el reto de escribir El derecho en la revolución en el año 1986, en donde desde una perspectiva sociojurídica le da legitimidad a ese objetivo y necesario rompimiento del esquema colonial y oligárquico que tiene el derecho a la justicia en Nicaragua y que necesariamente tiene que dar paso a un obligado proceso de transición hacia el nuevo Estado de Derecho, como lo exigía el momento histórico, como sigue siendo una aspiración cotidiana en nuestra República. El Estado social de Derecho que nos plantea la filosofía serranista es la garantía suprema del derecho fundamental individual, armonizándolo consecuentemente con los derechos sociales de género, de tercera generación, de los pueblos originarios y del derecho comunitario. Indudablemente, Serrano Caldera es el máximo exponente del pensamiento filosófico nicaragüense. Y él está claro de esta delicada realidad, puesto que la filosofía no está ajena a la política, a la gestión pública, a la representación de la ciudadanía. Es por eso que el maestro Serrano Caldera no ha pedido permiso a los protagonistas del momento, no se ha condicionado a los dictados de personas, ni le ha temido a las corporaciones mediáticas para presentar las posibilidades de soluciones a los graves problemas del país. La Nicaragua Posible, esa iniciativa es el referente histórico de lo que nuestra patria puede lograr en base al diálogo y la negociación, en donde más de 50 organizaciones y personalidades participaron en este proceso social sobre el cual construir la Nicaragua en donde la solución somos todos, es decir, construir la Nicaragua posible. ¿Qué contenido humanista y patriótico tuvo este proyecto nacional, apuntalándolo a la necesaria concertación que requería de un foro amplio de discusión, abierto a los distintos sectores gubernamental, sociales,
políticos, económicos y académicos, sectores gubernamentales. Obviamente, el debate de la unidad en la diversidad se realizó el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 1990. El segundo, Nicaragua hacia el año 2000, entre la concertación y la crisis. El 19 de diciembre del 90 y el tercero, Encuentro Intersindical, Política Social y Económica, el 14 y 15 de febrero de 1991. El cuarto y último, la Nicaragua posible hacia un proyecto nacional, el 13 y 14 de marzo de 1992. Aún están frescos esos recuerdos cuando el maestro Serrano Caldera me invitó a exponer en ese foro en representación del pensamiento joven del momento. La Nicaragua posible, desde sus propias entrañas, produce un pensamiento utópico, la unidad en la diversidad. Y cuando digo utópico, no es con un espíritu de abstraccismo, al contrario, lo refiero con el afán de construcción cotidiana en beneficio de paz, que es obligación moral de todos y todas en preservarla y afianzarla. Pero no podemos determinar solo en ese escenario político y cívico el humanismo de Serrano Caldera. Su humanismo va más allá. Lo encontramos en varias formas y categorías, donde en mi modesta investigación sobre su obra llego a la conclusión que el maestro Serrano Caldera ya podemos ubicarlo como una corriente de pensamiento filosófico que nos obliga al estudio científico del mismo. Un pensamiento con ideas y teorías sustentadas, un criterio académico y político con raíces históricas e identidad, con una vocación militante por la definición de una democracia nicaragüense y latinoamericana. No quiero encasillar el aporte de Serrano Caldera en aspectos académicos y filosóficos. Al contrario, pretendo con objetividad exponer en este digno auditorio las consideraciones del aporte valioso y determinante de su pensamiento, entre ellos lo siguiente. Enlace de la teoría con la praxis. La filosofía, nos dice el pensador Serrano Caldera, no está colocada por encima de la vida. La filosofía es el esfuerzo de la inteligencia para entender el devenir de la realidad del cual formamos parte, para encauzar este proceso y para dotarlo de una lógica que no sería otra cosa que el conocimiento de nuestras facultades y responsabilidades. Es conjunción de teoría y praxis, pensamiento que previene de la historia y que va hacia ella. Tenemos también un frecuente proponente del diálogo. El maestro no agota su pensamiento de diálogo y concertación, pero el génesis de esa idea no es sacado de la fantasía. Muy al contrario, deviene de un previo análisis profundo cuando nos propone un diálogo a tres voces. Un diálogo entre la filosofía, la teología y las ciencias sociales. Cristalinamente nos señala que la pobreza filosófica que impera en nuestro país está ligada en más de una forma a nuestra pobreza teológica. Finalmente, la pobreza de nuestras ciencias sociales nunca será superada si no impregnamos nuestra teoría social de filosofía. En su escrito titulado Caminante no hay camino, publicado en el diario La Prensa el día 25 de septiembre del año 2016, Alejandro Serrano Caldera envía un trascendental llamado a la nación cuando nos anota: vivimos en una sociedad dividida, sin vasos comunicantes y sin capilaridad, una sociedad compartimentada y a la vez agrupada en sus respectivos sectores, más por intereses que por ideas comunes,
y confrontadas a un esfuerzo cotidiano de descalificación recíproca. Un país que se sumerge en la indiferencia o en la descalificación es un país cuya salud está deteriorada. Es esa situación donde debemos hacer un esfuerzo por aportar las alternativas que ayuden a superarla y a conducirla a un plano de coincidencias mínimas en donde los nicaragüenses podamos encontrarnos. ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? Pienso y lo reitero que el objetivo del nicaragüense ha de ser el de buscar la unidad en la diversidad. Ese es el mensaje que nos da el maestro Serrano Caldera. Y esto quiere decir, nos dice, que cada uno, sin renunciar a su pensamiento y posiciones ideológicas y políticas, debe tolerar las ideas de los demás. No se trata de lograr una paz por claudicaciones, sino de reafirmar nuestros puntos de vista y luchar por ellos, pero también de asumir que otras personas o grupos pueden pensar diferente, con el mismo derecho de expresar y defender sus ideas. El pensamiento humanista de Serrano Caldera nos induce a ser apóstoles de la unidad en la diversidad. Nicaragua está aquí y ahora para dar muestra de un verdadero espíritu de entendimiento, y el pensamiento de Serrano Caldera nos convoca y podemos dar muestra de lograr esa Nicaragua posible. Las circunstancias así nos exigen. Los gobernantes y los actores políticos, sociales y económicos pueden evidenciar hoy más que nunca que la palabra es más fuerte que el cañón. La mundialización del humanismo y el pensamiento de Alejandro Serrano Caldera. El legado de la filosofía de Serrano Caldera no es solo para Nicaragua. En América Latina y en varios países del continente se aprecia su obra y pensamiento. Y es así como nuestro filósofo ha compartido tareas académicas con grandes personalidades para entregar a la humanidad textos orientadores que nos educan en la cultura de paz y desarrollo sostenible. En el preámbulo de la Constitución de la UNESCO se reafirma claramente el marco humanista de toda idea y acción en pro de la paz. No solamente la paz es muy beneficiosa para los seres humanos, sino que estos son los principales responsables de ellos. Son ellos, en última instancia, sus garantes por la índole de sus intenciones y la fuerza de su voluntad. En este ámbito donde tenemos que intervenir predisponiendo a las mentes para la paz mediante el entendimiento mutuo y la cooperación internacional en las esferas de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. En este modelo de cultura para la vida se presenta un documento histórico sin precedentes, auspiciado por la UNESCO en el año 2002, en el que se le denominó Hacia la mundialización humanista. En esta obra nuestro filósofo participa a la par de más de 20 intelectuales de renombre mundial, entre ellos los escritores Ernesto Sabato, Eduardo Galeano y Susana Villavicencio. El pensador Alejandro Serrano Caldera desarrolla en esta obra el tema universalidad e identidad de la política, la democracia y los derechos humanos. Deja plasmado para el mundo la nueva visión de ejercer la política por el bien común, los estándares legítimos que requieren los nuevos pilares de la democracia y la cultura nueva práctica para accionar y defender los derechos humanos. Recientemente, en el diario La Prensa, en el escrito Humanismo del siglo XXI, lo inicia reflexionando y advirtiendo: la crisis que afecta de una u otra forma a la humanidad presenta una variedad de causas que originan múltiples situaciones que configuran el desgarro y confrontando al mapa del mundo contemporáneo. Pero el desarrollo de ese importante artículo está el interés del autor de orientarnos
desde su perspectiva humanista, que para superar la crisis que hoy padece la humanidad y participar sin degradarse de los maravillosos avances científicos y tecnológicos, es necesaria la recuperación ética del desarrollo en estos campos fundamentales del saber y de la vida contemporánea. Persigue dirigiéndose hacia una reflexión trascendente cuando nos expone: la necesidad del humanismo exige su adecuada reafirmación a partir de una racionalidad humanizada, orientada al reconocimiento de la prioridad del ser humano por encima del utilitarismo, la ideología del beneficio, la acumulación y la racionalidad instrumental. Al sentido utilitario de los objetos se agrega ahora el sentido de su brevedad intencional. Ambos se han impuesto en la sociedad de consumo como un valor predominante. Mientras más rápidamente se descartan unos objetos, más rápidamente se sustituyen por otros y más se consume. Mientras menor es su duración y más rápida su sustitución, mayor es la dependencia de los mismos. Se busca que duren poco para que el hábito que produce dure mucho. Eso nos señala el maestro Alejandro Serrano Caldera. La filosofía de Alejandro Serrano Caldera no es para leerla en las brumas, no es niebla ni vapor, es pensamiento para leerlo a plena luz del día, para ponderar la realidad y dotarla de elementos sustantivos y materiales para que den soluciones vivas a las realidades sociales y a las demandas políticas más sentidas. La filosofía serranista da una nueva forma beligerante al pensamiento contemporáneo nicaragüense. Digo esto, respetado auditorio, por lo siguiente: no se puede denominar un académico de grado si no estudia el pensamiento filosófico de Alejandro Serrano Caldera. No puede asumir un liderazgo político sino adentrarse al estudio histórico de la reflexión política de Alejandro Serrano Caldera. No puede un servidor público desempeñar a cabalidad su misión en las diferentes instancias del Estado sin alimentarse de la teoría jurídica, del respeto sagrado a la ley y a la ética para el ejercicio de la función estatal que nos enseña en la hipótesis y en la práctica del ejercicio Alejandro Serrano Caldera. Para concluir, deseo expresar con firmeza que no es la mano o el nombre de Serrano Caldera lo que nos convoca. Es algo más profundo y objetivo que se va presentando con naturalidad. Es la filosofía serranista conceptualizada en el nuevo y fuerte pensamiento actual nicaragüense, el pensamiento de este nuevo tiempo del humanismo, la ética y los valores de la renovada dimensión de la unidad en la diversidad. En el tiempo del todo, de lo individual para el pensamiento crítico y lo colectivo para unir esfuerzos en estos desafiantes momentos de la globalización, nuevas tecnologías y formas de comunicación en donde están en pugna la deshumanización impuesta por los megacapitales financieros y el humanismo consecuente con los nuevos tiempos, pero con los designios de la justicia social y el bien común, alcanzando utopías para el desarrollo integral de nuestros pueblos, asumiendo primariamente la educación como elemento de conciencia, cultura, tolerancia, y para construir la paz, y para entender que la unidad en la diversidad nos hará más libres. Maestro Alejandro Serrano Caldera, el estudio de su obra es alimentarnos a la justicia, la ética y a la historia. Muchas gracias.